Muchos países de nuestro planeta se encuentran dentro del dominio de una zona de clima templado, donde se puede presenciar el granizo aún durante la estación cálida. Esto, por supuesto, no ocurre siempre, pero la probabilidad es bastante alta. Cuando el granizo golpea el suelo, daña muchas cosas, desde las plantas y los animales hasta la tecnología. Pero si los gansos canadienses se encuentran en el epicentro de la granizada, no intentan buscar refugio. Tienen una forma diferente de mantenerse a salvo. El vídeo que estás viendo ahora se filmó en la ciudad británica de Scarborough, en Yorkshire del Norte, y en realidad muestra gansos de Canadá. Estas aves permanecen en el Reino Unido durante todo el año, lo que significa que se han acostumbrado a todo. Tanto es así que durante una fuerte tormenta de granizo se quedan al aire libre. Algunos incluso se sientan en el suelo, echando la cabeza hacia atrás. Es como si miraran al cielo y se preguntaran cuándo va a acabar todo. Para ser sincero, yo no saldría con ese tiempo, y si intentara levantar la cabeza así, probablemente saldría con múltiples moratones. Los gansos ni siquiera intentan esconderse. ¿Y eso es extraño? Pero los investigadores han visto este comportamiento antes, y no solo en los gansos de Canadá. Gaviotas, buitres pavo, incluso petirrojos aterrizaban y apuntaban sus picos hacia el cielo cuando comenzaba el granizo. ¿Por qué? Bueno, esta parece ser la estrategia de defensa más simple y efectiva. Si lo piensas, hay una simple lógica detrás de este comportamiento. Cuando un pájaro levanta la cabeza, representa un objetivo más pequeño para el granizo. Hay que admitir que es mucho más difícil golpear la pequeña punta del pico que el ave entero. No necesitas comprobar eso, solo créeme. El escritor y ecologista estadounidense Aldo Leopold registró por primera vez este comportamiento de las aves en 1918. Estaba cazando patos cerca del Río Grande, en Nuevo México, cuando se desató una fuerte tormenta de granizo. En ese momento, el naturalista observó que varios ánades rabudos se posaban en el banco de arena. Las aves estaban orientadas hacia la tormenta, con la cabeza y el pico apuntados casi verticalmente. Tenía un aspecto muy extraño. Solo después de un rato, Leopold se dio cuenta de lo que estaban haciendo exactamente los patos. Y entonces los pájaros volvieron la cara hacia los granizos para que no los golpeara. Eso es lo que vi. Sí, la próxima vez dirás que todas las aves descienden de los dinosaurios. Déjanos en paz. En realidad, los pájaros no solo esperan que el granizo no les caiga, también consiguen esquivarlo. Es decir, no se limitan a esperar que deje de hacer mal tiempo. Los pájaros observan atentamente el granizo, y si uno de ellos vuela directamente hacia su pico, mueven la cabeza hacia un lado a la velocidad del rayo. No puedo ni imaginarme la concentración que se necesita y cómo seguir la pista de esas cosas si no eres una especie de ganso. En general, si ves a los pájaros parados en esas extrañas posiciones durante el granizo, no interfieras. No hagas ruido, no te acerques y desde luego no intentes llevarlos a ningún sitio. Puedes asustarlos, se distraerían y entonces la piedra de granizo puede volar directamente hacia la cabeza de los pobres. Es realmente peligroso. Por cierto, ¿por qué es peligroso? Según Jeremy Ross, biólogo de la Universidad de Oklahoma, para algunas aves es importante proteger sus cabezas porque son muy sensibles. Esto es bastante lógico. Los pájaros, a excepción de los pájaros carpinteros, no tienen que golpear cosas con la cabeza. Así que, ¿por qué necesitan cráneos fuertes? De hecho, las especies más pequeñas corren el riesgo de dañar gravemente sus alas al caer el granizo. Y una ala rota es potencialmente una sentencia de muerte cuando toda tu vida se construye alrededor de volar. Aunque tampoco creo que los pingüinos estén contentos con eso. Pero herir el pico podría ser peor. Incluso con un ala rota, todavía hay una oportunidad de sobrevivir. Un pico cubierto de terminaciones nerviosas sensibles no sanará después de una lesión grave, y el ave simplemente no podrá seguir comiendo. Además de para alimentarse, el pico sirve para limpiar las plumas, transportar diversos objetos, cortejar, alimentar a los polluelos, como mínimo para protegerse. Un pájaro sin pico es como un humano sin las dos manos. Y cuando el simple mal tiempo puede ponerte en peligro, tienes que hacer algo al respecto. Además, parece que las aves no nacen con una capacidad innata para esquivar el granizo. Algunas pruebas dicen que los pájaros más jóvenes no siempre miran al cielo durante el granizo, lo que significa que lo más probable es que venga con la experiencia. Pero dado lo extendido que está este comportamiento, debe haber algún componente genético. Es imposible que especies muy diferentes aprendan este truco al mismo tiempo. Quizá tenga que ver con otros instintos. Por ejemplo, algunos pájaros tienen que mirar al cielo cuando un depredador les sobrevuela. Esto bien podría ser una adaptación evolutiva que al mismo tiempo protege a las aves del granizo. Por supuesto,
cuando entienden lo que tienen que hacer exactamente. Y entonces Steve me hizo una pregunta razonable. ¿Qué pasa con las aves pequeñas? Es decir, ya hemos mencionado a los petirrojos, pero no son los únicos que pueden sufrir una granizada. En realidad, una granizada no es la única condición meteorológica dura. Incluso una tormenta eléctrica con fuertes ráfagas de viento puede suponer una amenaza. Las aves que se posan en las ramas, como arrendajos, gorriones, cardenales y similares, suelen posarse en ramas gruesas muy cerca del tronco, en el lado más protegido del viento y la lluvia. Sí, se dan cuenta de cuál es el lugar más seguro. Los pájaros no se caen, aunque se quedan dormidos cuando hace mal tiempo. Sus patas se agarran a la rama automáticamente, independientemente del estado en que se encuentre el pájaro. Otros pájaros, como los carboneros, los búhos pequeños o los pájaros carpinteros, se esconden en su cavidad. También pueden utilizar pajareras. A veces, más de una docena de pájaros se amontonan juntos en una pajarera para mantenerse calientes y esperar a que pase el mal tiempo. Imagínate lo que pasaría si un ganso de Canadá se metiera en la caja. No es de extrañar que hayan inventado su propia forma de protección, aunque no funcione para algunas aves. Después de cada granizada, hay informes de aves con alas y picos rotos. Les tocó en esta lotería, tal vez no tuvieron tiempo de levantar la cabeza o esquivar el granizo. Pero cuando ya parece que un pájaro sin pico está acabado y esto realmente te entristece, oyes historias como esta. Conoce a Bruce, el loro. Es un kea, lo que significa que vive en Nueva Zelanda. En 2013, la gente encontró a Bruce sin la mitad superior de su pico. Quizá el loro había caído en algún tipo de trampa para animales y necesitaba ayuda. Por aquel entonces, Bruce era todavía un ave juvenil. Tras recibir tratamiento, permaneció en la reserva de vida silvestre de Willowbank, y los investigadores no tardaron en darse cuenta de que Bruce utilizaba pequeños guijarros para librar su plumaje de ácaros y suciedad. Otros keas nunca han hecho nada parecido. Normalmente utilizan el pico para tales fines. Bruce ha desarrollado una técnica absolutamente sorprendente. Elige un guijarro de un tamaño determinado para que quepe en la parte inferior de su pico, aún intacto. Con la lengua, el loro sujeta la pequeña piedra y luego se acicala el plumaje. Bruce también aprendió a lidiar con alimentos duros. Un kea normal se limitaría a masticarlo, pero Bruce raspa los trozos duros contra objetos más duros, como las rocas. Un loro raspando una zanahoria contra las rocas. Bueno, esto es brillante. ¿Podría Bruce esperar que la gente finalmente restaurara su pico por completo? Por desgracia, no. Como he dicho, después de las lesiones graves, el pico no puede curarse por completo. De hecho, un loro puede volver a crecer su pico hasta cierto punto. Si hay una pequeña grieta o astilla, el pico se recuperará. El pájaro tiene suficiente capacidad regenerativa para ello. En resumen, mientras el pico esté más o menos intacto, el pájaro puede soportar la lesión. Otra opción es conseguir ayuda del veterinario muy rápidamente. En algunos casos, si todo el pico o una parte de él está roto, el médico tendrá que vendar, parchear o pegar el pico hasta que sea lo suficientemente fuerte como para sanar por sí mismo. Pero seguro que te das cuenta de las posibilidades que tiene un pájaro en la naturaleza de acabar en la clínica veterinaria tan rápidamente. Un trozo de pico roto nunca vuelve a crecer. Y justo cuando la situación ya parece desesperada, las tecnologías modernas acuden al rescate. Cuanto más avanzan, más prótesis diferentes se aprenden a fabricar. Sí, estoy hablando de picos impresos en 3D. Este ganso chino doméstico se llama... ¿Bruce? ¿Otro Bruce? Parece que los Bruces tienen algún tipo de problema con los órganos vitales rotos. Si yo fuera Batman, empezaría a preocuparme. Pero volvamos a nuestro ganso. Este pájaro de 13 años resultó herido en una pelea con un mapache, que simplemente le arrancó la parte superior del pico. Al igual que cualquier ave salvaje, el Bruce doméstico podría morir tras una lesión de este tipo. Se le secaría la boca, perdería la oportunidad de comer, beber, cuidarse y defenderse. Bueno, todo lo que ya he mencionado antes. Entonces, a los entusiastas de Caché Makers se les ocurrió el proyecto de pico de ganso. Steve, escucha esto. El proyecto de pico de ganso. Así que diseñaron el proyecto, imprimieron algunos modelos, eligieron el ajuste perfecto para Bruce y luego instalaron el pico protésico con un pegamento especial. Ya sabes, el que se usa en odontología para colocar coronas. Tienes mucha suerte si no lo sabes.
Con su nueva factura, Bruce puede hacer cualquier cosa, pero lo primero que aprendió fue a soplar burbujas en un cuenco de agua. Buena elección, amigo. Pero no puedes imprimir en 3D una larota. Aunque... espera. ¿Para qué imprimirla de todos modos? Las fracturas de las aves se pueden curar de la misma manera que las de los humanos. Bueno, a diferencia de los huesos humanos, los de las aves son huecos. Esto permite a las aves respirar de forma más eficiente. Y no, los huesos huecos no afectan al peso del animal de ninguna manera. Además, según un investigador de la Universidad de Massachusetts, los huesos de las aves son más pesados que los de animales de tamaño similar. Sin embargo, los veterinarios dicen que la estructura de los huesos huecos es la razón por la que no se curan bien por sí solos. Además, no se puede escayolar a un pájaro. Por lo que los veterinarios se limitan a pegar con cinta adhesiva a los pájaros heridos alrededor de su cuerpo. Sí, como si quisieran atarlos, pero con fines médicos. Las aves como ese pato necesitan pasar al menos 3 semanas así hasta que se curen del todo. Bueno, si yo estuviera en el lugar de ese pájaro, definitivamente me sentiría incómodo estando atado durante tanto tiempo. ¡Hasta luego!